Sonido. Bueno, bendiciones a todos. Espero estén muy bien en esta noche. Qué gusto poder compartir en esta noche con todos ustedes la palabra del Eterno. Y, y qué gusto, hermanos, reunirnos. Amén. Bueno, estaba ahí probando micrófono, así que si me escucharon ahí, estaba probando el micrófono. Estaba ahí charlando un momentico con el hermano Yehezkel. Ay, bueno, amén. Vamos a empezar, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé hoy sabiduría, entendimiento, conocimiento para mirar el tema de esta noche. Y poder comprender, la comprensión espiritual es una de las cosas eh, que creo que carece el creyente por lo general. El entendimiento, la inteligencia, la sabiduría. Y siempre lo digo en las predicaciones. Pablo decía, yo oro para que ustedes lleguen a toda comprensión mental de del misterio del Padre y del Hijo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das en esta noche de reunirnos, de estar juntos y de poder compartir tu palabra. Padre, rogamos en el nombre de Yeshua que hoy tú nos asistas en medio de la reunión, que abras nuestro entendimiento, que abras los ojos de nuestro corazón, los oídos de nuestro corazón, que la palabra pueda encontrar cabida y que la palabra, Señor, pueda ser asimilada y la palabra, Señor, pueda nutrirnos para que tengamos el crecimiento que tú quieres que tengamos. Señor, ayúdanos, límpianos, lávanos, perdónanos. Gracias por el pan que está servido a la mesa que tú constantemente, Señor, nos estás dando para la edificación de tu pueblo. Te agradecemos por ese pan. Gracias por darnos ese pan que lo necesitamos diariamente, así como el pueblo de Israel solo, Señor, dependía de ese pan que descendió de arriba, de ese maná. De igual manera, Señor, nosotros necesitamos de tu palabra diariamente para recibir el sustento y podernos mantener en pie. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, vamos a comenzar. El tema se llama Para no entrar en tentación. ¿Cómo se llama el tema? Para no entrar en tentación. Amén. Ay, perdón hermanos, es que aquí hay una cosita que no me da acá, pero ya me va a dar. Ya voy a entrar acá. Para no entrar en tentación. Bueno, por lo general cuando una persona cae, sea en pecado, eh, siempre una de las cosas que suele decir, hermano, pues me descuidé. ¿Cierto? Es una de las cosas que suele decir la gente, pues me descuidé. Y es algo muy común que uno escucha en las personas que de pronto caen en pecado o dejan el servicio, dejan el ministerio. Incluso nos puede pasar a nosotros sin tener ministerio que podemos caer en algún pecado o en alguna tentación. Pero anoche el Señor me hablaba y me permitía entender lo que les voy a compartir. ¿Y qué hacer? ¿Cómo prepararme o qué tengo que hacer para yo no caer en pecado? Para yo no caer en tentación. ¿Hay algún escudo? ¿Habrá alguna protección? ¿Habrá, ¿Habrá algo para yo no caer en pecado? Bueno, entonces para ustedes esta enseñanza, si tal vez ha caído, pues déjeme decirle que hoy el Señor le va a dar una herramienta muy poderosa para que usted no caiga en tentación y poder mantenernos firmes. Amén. Entonces acompáñeme por favor a Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. Vamos a volverlo a leer. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me interesó mucho este pasaje anoche mientras estaba meditando, mientras estaba orando también, porque el Señor dice, velad y orad. Ese es como el escudo o es como la torre fortificada alrededor de una persona para que no caiga en tentación. Es como la protección, si puedo llamarlo así. El velar y orar. Pero cuando seguí leyendo el verso, porque esto lo han predicado muchas veces, que hay que estar orando en oración y velando para no entrar en tentación, me sorprendió lo siguiente, porque el Señor dice, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. ¿El espíritu de quién? De todos. El espíritu de todos nosotros está dispuesto. Lo que pasa es que la carne es débil, entonces aprendí lo primero, que no hay una persona más fuerte que otra. Présteme atención a lo que voy a decir. No hay un apóstol más fuerte que otro apóstol. No hay un creyente más fuerte que otro creyente. Porque la misma Biblia dice que no es por qué, por fuerza. Para que nadie se gloríe. Así que el espíritu que Dios hizo morar en cada uno de nosotros nos hace a todo el cuerpo de Cristo, grandes, niños, jóvenes, ancianos, viejos, líderes, ancianos y autoridades, apóstoles, profetas, capacitados para estar dispuestos para servir a Dios. Vaya empezando a mirar, porque muchas veces uno tiende a decir, no, pero es que tal apóstol, hombre, si yo fuera como ese hermano se ve que sí es santo, ese hermano se ve que sí tiene la unción, ese hermano se ve que sí está bien con el Señor. Uy, no, ese hermano, mire, ese hermano es tremendo, si no fuera como él. Y no vamos muy lejos. De hecho, cuando yo de niño estaba en la iglesia, a mí me enseñaron, bueno, por una hermana, no hablo por los pastores, no, sino que una hermana de niño me decía, no, es que esos hombres de la Biblia, hermano Daniel, eran hombres santos, ungidos, ojalá uno tuviera la estatura de esos hombres. Y el Señor está diciendo aquí en Mateo 26 que el espíritu a la verdad está dispuesto, el espíritu de todos. Entonces el primer tabú o vaca sagrada, no tan vaca sagrada, más bien tabú que se va a tener que quitar en esta noche, es que hay uno más fuerte que otro. No, todos somos iguales porque ninguno pudimos hacer o cumplir con los requerimientos de Dios, ninguno. Tanto es así que tuvo que venir el Señor Jesucristo, que ese sí dice la Biblia que es fuerte, y ató al hombre más fuerte que él y le venció. Usted y yo nunca pudimos vencer el pecado, ni podemos vencerlo nosotros voluntariamente, ni en nuestras propias fuerzas. Le repito el verso, no es por fuerza para que nadie se gloríe. Es con su espíritu, dice la palabra. Eso está en el libro de Zacarías, es con mi espíritu. Entonces Dios ha hecho morada en nosotros el espíritu. Y el espíritu está dispuesto las 24 horas. ¿Cuál es el problema? Que nuestra carne es débil. Ese es el problema. La debilidad de nuestra carne. Entonces escúcheme muy bien. Estamos hablando qué hacer para no caer en tentación. Significa entonces que la oración nos es dada no para ser más fuertes, porque ya dijimos que el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo es nuestra fuerza. Dios no tiene la intención de fortalecernos, ni de darnos más fuerza, porque es que no la tenemos. No podíamos, entonces no es superarnos, no es que Dios nos va a mejorar, no, es que ha hecho morar el Espíritu de Cristo en nosotros, que Él es nuestra fuerza. Entonces entiendo yo que el ejercicio de orar es más bien para bajar la carne.
La debilidad de la carne, ¿cuál es? Ceder ante el pecado, ante la tentación, porque es su naturaleza. La carne es muy común que quiera pecar y es el deseo. Es una ley, Pablo lo habla en Romanos. Es una ley que está en nuestros miembros, el querer pecar. Pablo lo habla. Es la debilidad de la carne. Pero para esa debilidad se nos es entregada a nosotros el velar y el orar. Quiere decir que mientras más oro, no es que me estoy volviendo más fuerte, no, es que le estoy dando paso y entrada al Espíritu de Dios en mi vida. Y el Espíritu ya viene dispuesto. Mire, la palabra dispuesto significa hábil, diligente, capaz, resolutivo, servicial, activo, vivo, despierto, preparado. Mire todos los sinónimos que tiene. Preparado, listo, organizado, acondicionado y presto. El Espíritu de Dios en ti está presto. Siempre está dispuesto tu espíritu. Lo que pasa es que tienes que empezar a desarrollar una vida de oración para que tu carne baje y entonces empieces a experimentar lo que se siente caminar y vivir en el espíritu. Porque la única manera de bajar la carne, de golpearla, será mediante la oración. Será mediante la oración. Miremos el siguiente salmo, Salmo capítulo 108, versículo 1 y versículo 2. Salmo 108, versículo 1 y versículo 2. Quiero saludar a los hermanos que están conectados, a la hermana Luz, a la hermana Lucía, a la hermana Ruth, a la hermana Clara. Qué gusto tenerlas por acá. Salmos capítulo 108, versículo 1 y versículo 2. Dice, mi corazón está ¿qué? Dispuesto. Oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. ¿Cuándo es que una persona va a poder estar lista para adorar? No es sino hasta que el corazón de él o ella esté dispuesto. Y luego sigue diciendo, despiértate salterio y arpa. Despiértate salterio y arpa. Y luego punto y coma, despertaré al alba. Si el corazón de David está dispuesto, significa que David es un hombre de qué? Voy a volver a decir, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Si David tiene un corazón dispuesto, significa que David es un hombre del espíritu, pero para ser del espíritu y para que opere el espíritu, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, pero estamos diciendo, quiere decir que David es un hombre de oración. David es un hombre de oración. Porque él está diciendo, mi espíritu está dispuesto, mi corazón está dispuesto. Y eso solo puede percibirlo él por medio de la oración. Nota el versículo 2 que dice, despertaré al alba. Hermanos, miren esto como es de profundo e impresionante. Este tema no es leve, este tema no es un tema menor en la iglesia. Tan dispuesto está el espíritu del rey David que es capaz de anticipársele al sol. Y el que naturalmente despierta la creación, no despierta a David, porque David posiblemente minutos o horas antes ya el espíritu le ha despertado. Así que se anticipa al alba y él dice, la despertaré en forma poética. La despertaré. Quiere decir que David no solo madrugaba a orar, sino que madrugaba a cantar y a entonar alabanzas antes de que saliera el sol. Imagínense si nosotros desarrollamos una vida de oración
correcta, cómo nuestro espíritu y cómo nuestro corazón estaría dispuesto. Es algo que debemos de experimentar. El espíritu en nosotros, poder percibir su disposición, su servicio, cómo está de listo, tenemos que vivirlo. Cómo está de despierto. A tal punto que el mismo espíritu, y usted lo va a ver en todos los salvos y en los hombres y en los profetas que buscaban a Dios, que el mismo espíritu procurará siempre, de madrugada y antes de que salga el sol, buscar a Dios. Así que de los hombres espirituales, su mayor amigo es la oración. El aliado de una mujer y un hombre de Dios espirituales es la oración, ya que ella nos permite abrirnos al espíritu y poder que la carne empiece a bajar. La oración debilita la carne. Entonces la fuerza que hay en nosotros de Cristo Jesús ya va a empezar a operar, ya vamos a estar dispuestos a servir a Dios. Entonces le quiero decir algo. Pablo dice que nosotros debemos vivir por el Espíritu. Mire, voy a llegar al siguiente verso. Vamos al libro, por favor, de Romanos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por qué? Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Note que la vida del creyente es vivir por el Espíritu y caminar por el Espíritu. Ahora entiende por qué tal vez su vida o mi vida, porque a mí me ha pasado de cristianos, muchas veces en Cristo se nos vuelve dura y difícil. Se nos vuelve complicada. Nos cuesta muchas veces perdonar. Présteme mucha atención. Nos cuesta muchas veces el buscar a Dios. Nos enojamos fácil. Gritamos fácil. Odiamos fácil. Guardamos rencor muy fácil. ¿Por qué nuestra vida de creyente muchas veces es exhaustiva? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Porque en realidad quien está caminando es tu propio yo y no estás caminando en el Espíritu. Porque cuando caminas en el Espíritu y empiezas a percibirlo, el Espíritu mismo va a ceder fácilmente a una vida de perdón, a una vida de amor, a una vida de comunión con Dios, a una vida de buscar las cosas de arriba más que las de la tierra, a una vida sin afán, a una vida sin ansiedad, a una vida sin temor. ¿Cuál es el problema? Radica en la oración. ¿Cuánto velas y cuánto oras para no entrar en tentación o para no entrar en las obras de la carne? Me temo que si de alguna manera, y esto no quiero que me malentiendan, porque yo les voy a decir palabras textuales del Señor Jesús. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 11, versículo 30. Miren lo que dice. Voy a leerlo desde el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tremendo, el primer yugo que tú llevas y te da descanso al alma. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No lo está diciendo cualquiera.
un predicador, no lo digo yo. El mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace como tan difícil la vida cristiana? Porque lo estás llevando en tu carne. Si ustedes ven y leen los evangelios, yo una vez hice una concordancia, Padre me permitió hacerla. Jesús era un hombre de oración. Era un hombre que sacaba tiempo para hablar con Dios. Era un hombre que sacaba tiempo para escuchar a Dios, para oír a Dios, para hablar con Él. De hecho, usted ve que cuando Él estaba en el Getsemaní, en su prueba máxima, dice que Él oraba tan terrible que le caían gotas de sangre de su frente, su sudor. Era como gotas de sangre. Pero dice la Biblia que mientras Él oraba, un ángel bajó y le fortaleció. ¿Está escuchando eso? Mientras él estaba ahí, un ángel bajó y le fortaleció. Muchas veces en medio de nuestro velar y orar, aunque no lo percibamos o no nos demos cuenta, ángeles van a venir y nos van a fortalecer. Van a ser enviados para que tomen nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Entonces miren, hermanos, cómo es de importante el tema que estamos tratando hoy. Deuteronomios 8:2 dice, hablando a Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Israel fue probado? Sí. El problema es que ellos cayeron ¿en qué? En tentación. ¿Dónde radica el problema de los hijos de Israel según el tema que estamos tratando? ¿Dónde radica el problema de ellos? ¿Por qué cayeron ellos en tentación? ¿Por qué? Porque era una gente no de oración ni una gente de velar. El pueblo de Israel, entiendo yo según este verso, entonces que no era un pueblo de oración, ni era un pueblo de velar. Porque si no velas, si no oras, no vas a poder vencer la tentación. No vas a poder vencer la prueba. Cristo fue probado y salió victorioso. Tenía una vida de oración. Ahora, cuando yo digo orar, escúchenme bien mis hermanos, yo no estoy haciendo solamente referencia, muchas veces el acto que nosotros tenemos de ir y hacer monólogos o vanas repeticiones o mucha palabrería, como dice en uno de los evangelios. No es la intención. Cuando hablo de orar, hablo de una oración, no solamente espiritual, sino también una oración con el entendimiento. Porque mientras yo oro y soy entendido en lo que estoy orando, empiezo a edificarme. Pablo dice en Corintios, perdón, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Me siguen? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que tenemos que orar también con entendimiento. Debemos de orar con entendimiento. Y no debemos simplemente repetir o proferir palabras. Debemos de orar también creyendo, teniendo fe que lo que oramos nos será concedido. Ten la plena seguridad. Yo no sé si es la voluntad de Dios si tú estás orando por una casa que te la dé o por un carro. Puede que sí, puede que no, no lo sé.
pero tengo la plena seguridad que si tú pides a tu Dios que fortalezca, que renueve tus fuerzas, que son en Cristo Jesús, que si tú pides a Dios que te ayude a salir de la prueba y de la tentación, Él lo hará. Porque Él no quiere que un hijo suyo quede postrado en medio del campo de batalla. Zacarías 12:10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Creo que una vez hablamos de este versículo. Derramaré sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de ¿qué? Y de oración. Cuando el espíritu de gracia es derramado sobre mí y el espíritu de oración, inmediatamente mire lo que dice el verso: y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una de las cosas que me dice a mí cuando una persona ora mucho, pero que esa oración es una oración religiosa, es lo siguiente: mientras más oro o mientras más tenga espíritu de oración en mi corazón, más fácil veo mis errores que los efectos de los demás. Porque dice que cuando ellos reciban el espíritu de gracia y oración, entonces van a mirar a quien traspasaron o a quien hirieron. Y luego dice: llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. Las personas que más oran son las personas que no van a juzgar a otros porque no lo hacen. Ni van a exaltarse como los fariseos o a darse en tributo y alabanza delante de los hombres porque hacen muchas oraciones, sino que son las personas que más fácil reconocen sus errores y más fácil se afligen cuando cometen un error. Y yo he puesto un ejemplo que el Padre me ha regalado, que está en el libro de Daniel. Y cuando usted lee el libro de Daniel, usted se da cuenta de lo siguiente. Vamos a mirarlo, por favor acompáñenme. Voy a ir al libro de Daniel, capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Versículo 4 dice. Veamos desde el 3 más bien para entender. Y dijo el rey a Aspenaz, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas. ¿De quién? De los caldeos. Ahora, acompáñeme por favor. A leer lo siguiente. ¿Qué no había en Daniel? Tacha alguna. Ahora, esto no lo voy a decir solamente hablando a nivel físico, sino que también lo voy a hablar a nivel ¿qué? Espiritual. Para podérselo comprobar, acompáñenme ahí mismo en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, ¿notó eso? Ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron negligencia en Daniel. No encontraron ningún tipo de falla de laboriosidad, por ejemplo. Ahora,
Acompáñenme ahí mismo en el libro de Daniel al capítulo 9, versículo. Ya le voy a decir. Yo lo busco acá, creí que era el 44. Libro de Daniel capítulo 9, versículo 18. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no nos acercamos o no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras ¿qué? Justicias. La persona que cree que su oración es oída porque él o ella son justos y no tienen pecado, no han cometido ningún error, ya están fallando porque se están justificando ellos mismos, sino en tus muchas misericordias. Las personas del Espíritu son aquellas personas llenas de gracia, que en medio de la oración, una verdadera oración, te llevará a saber y a confiar en la misericordia de Dios más que en tu propia justicia. Ahora, quiero aclarar algo, para que esto no se malentienda porque es una línea muy delgadita. No le estoy diciendo de que cuando usted ore, ore con temor, ore concibiéndose a usted como el más vil de los pecadores. Porque muchas veces creemos que es humildad creer que somos malos, cuando en realidad lo que está pasando es que el diablo nos está acusando y nos está perturbando y nos está señalando y nos está calumniando delante de Dios. Lo que yo digo es que tú eres un hombre y una mujer justa delante de Dios a través de Jesucristo, pero que cuando vayas a su presencia, recuerda que siempre nos acercamos a Él confiando en nuestras misericordias. ¿Y qué les quería mostrar con Daniel? Que aunque no había en tacha de Daniel ni vicio alguno, mire lo que lleva a ser lleves el espíritu de oración a una persona. Que aunque sea más recta, más humilde y más reconoce la condición de pecador, más reconoce su condición de pecador. Quería hacer este punto aquí en medio de la enseñanza para darles un tip para cuando de pronto les pase y digan, no, 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 aquí ya no estoy orando bien. Aquí ya me he vuelto como los fariseos malos del tiempo de Jesús. Aquí ya está mi ego. Aquí ya estoy confiando en mi propia justicia. Aquí me estoy justificando a mí mismo. Entonces los hombres espirituales en la oración son los que reconocen que debemos de confiar en las misericordias de Dios. Y confiar es saber que en su misericordia eres perdonado, eres justificado y eres aceptado. ¿Me siguen? Vamos bien. Entonces, regreso ahora sí. Les quería dar ese tip para la oración para que no les vaya a pasar eso, ni empiecen a rechazar a otros, ni empiecen a descalificar a otros. El espíritu siempre estará dispuesto. El espíritu siempre estará dispuesto. Hermanos y hermanas que me están escuchando, el espíritu suyo está dispuesto. Lo que pasa es que hemos dejado nuestra vida de oración. Creo que debemos de regresar y volver, hermanos que me están escuchando, a orar. Necesitamos volver a orar, pero orar de una manera de verdad, confiando en la misericordia de Dios. Debemos de tener otra vez devocionales en nuestras casas, en nuestras familias. Usted debe coger su Biblia, de orar. Debemos otra vez de levantar ese altar caído. Porque la vida que vivimos, en cierta manera, esto no se malentienda, será medida por la vida de oración que tengamos. Pero una oración correcta. Vela de orar para que no entres en tentación. La oración nos va a permitir a muchos de nosotros despertarnos y abrimos a la voluntad
voluntad del Espíritu, como decía David. Entonces de alguna manera va a empezar a ser fácil lo que antes tal vez no será difícil. Ahí es donde necesita ser renovado nuestro entendimiento. Ahí deberá ser renovado nuestro entendimiento. Debemos despertar a la oración. Debemos de hacerlo. Hay que volver a orar, hermanos de Agua Viva que me están viendo y que me están escuchando. Debemos de estar preparados para no caer en tentación mediante la oración. Ella nos va a guardar. ¿Saben, hermanos? Cuando el Señor Jesús estaba en la última prueba, los discípulos van con Él y se quedan dormidos a causa de la tristeza y el gran lloro. Pero inmediatamente después que pasa lo siguiente, ya no había tiempo de orar. Y el Señor les dice, ya, levantaos, vámonos de aquí. Ya lo que va a suceder, va a suceder. Tal vez este sea el tiempo que a muchos de nosotros Dios nos está permitiendo orar para fortalecernos en Cristo Jesús. Porque se acercan pruebas y cosas muy difíciles que nos pueden tomar por sorpresa. Note lo siguiente, que Jesús sabía que ya había llegado su hora y ya sabía que venían por él. Los discípulos no. ¿Por qué no percibieron eso? Porque se habían quedado dormidos. A veces la tristeza y a veces el dolor no te puede parar el que ores. Es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que correr a los brazos de Dios. Por más estrés, presión o nervios o miedo que tengamos, tú dirás, pero es que tengo presión y miedo, qué pena con Dios ir a orar. No, ve y ora porque Cristo tuvo presión, tuvo miedo, sin embargo pudo confiar y pudo orar. Es el momento que tenemos que usar para ir a orar. No importa si estás temblando, muriéndote de miedo, si tienes una crisis nerviosa, ve y ora porque será enviado un ángel a fortalecerte en Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo puede ofrecer un sacrificio voluntario? No es sino después de que oró allá en el Gólgota, que su espíritu pudo abrirse a la voluntad del Padre. Padre, no se haga como yo quiera, mas hágase tu voluntad y no la mía. El mismo espíritu abriéndose a la voluntad del Padre, por más difícil que fue, pudo tomar fuerzas en la última oración aquella noche. El espíritu de la verdad está ¿qué? Dispuesto. Solo lo vamos a experimentar cuando aprendamos a tener una vida de oración. Así que si muchos de ustedes han dejado de orar, vayan y oren. Tal vez muchos de ustedes han caído en tentación. Hemos tal vez caído en tentación. Pero es el momento de recuperar las fuerzas y recuperar lo perdido. Volvamos a orar, hermanos de Agua Viva. Hermanos que puedan ver esta transmisión, es necesario volver a orar. Y entonces vamos a caminar y andar en el Espíritu y no en nuestra carne. Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Permítenos entender la importancia, Señor, de orar. Permítenos entender, Señor, la importancia de tener tiempo a solas contigo. Permítenos, Señor, orar también correctamente. Queremos tener una vida en el Espíritu, oh Dios. No solamente queremos vivir, sino que también queremos caminar por el Espíritu. Te rogamos, por favor, que renueves nuestra mente. Que quite los miedos y los temores que tantos años nos han detenido y no nos han dejado avanzar en ti. Envía espíritu de oración y gracia, Agua Viva, para que mis hermanos sean llenos y yo también sea muy lleno, Señor. Y que pueda empezar a vivir por tu espíritu y a caminar por él. Y a experimentar lo que es rendirse a la voluntad, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo que es rendirme, Señor, a ti. Y poderte servir con un corazón presto y voluntario, Señor. No como por carga, no como por presión, sino voluntariamente, oh Dios.
Te lo rogamos en esta noche. Yo te lo pido, Señor, en esta noche. Y lo pido para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. La única manera de rendir nuestra carne será a través de una oración. La manera de poder vivir en sacrificio vivo, tal como se presentó Jesús en la cruz, solo será mediante la oración. Porque el espíritu tuyo y mío siempre está dispuesto. Dios te bendiga.